En el libro de Ruth y vayan al capítulo número 3 del libro de Ruth. Y vamos a empezar en el versículo 18 del capítulo número 3. Ahora recordamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Vimos que Noemí le dice a Ruth que ella debe de buscar protección para Ruth. Debe de buscar seguridad para ella. La palabra, dijimos, significa estar plantados en tierra firme, estar plantados en algo que es seguro. Noemí le dice que ella debe de procurarle a Ruth seguridad. Y esa seguridad viene en la forma o se observa en la forma de Booz, en la persona de Booz, quien es una figura redentora en el libro. Es una figura mesiánica, es una silueta mesiánica. Booz es un tipo de Cristo en el libro. Él es el pariente cercano, el pariente redentor, aquel que entra y rescata lo que está perdido, redime lo que se ha perdido, lo que Elimelech, por medio de su falta de fe y rebelión, perdió, dejando de esta manera a su esposa Noemí sin heredad, destituida y desamparada. Vemos que por medio de la fe, y esto es importante porque vamos a hablar de esto en esta mañana, vemos aquí en este libro dos mujeres que han sufrido destitución, han sufrido quedar desamparadas, humanamente hablando. Y vemos que estas dos mujeres son mujeres de fe. Ruth decide, a pesar de las circunstancias, humanamente hablando, y a pesar del hecho de que, humanamente hablando, seguir a Noemí era una locura, porque Noemí no tenía nada que ofrecer a Ruth, no tenía hijos para ofrecerle, no tenía heredad, estaba destituida. Noemí decide regresar a su pueblo, porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo y la hambruna se había despejado, se había ido, la hambruna había terminado y Dios se había acordado de su pueblo en Judá, en Belén. Y Noemí, después de que perdió a su esposo y a sus hijos, decide regresar. Y Ruth decide seguir a Noemí a pesar de que humanamente hablando no le convenía. Pero Ruth decide seguir a Noemí e ir en pos del Dios de Noemí, quien es soberano. Y vemos que en este acto Ruth muestra mucha fe. Y vemos que Noemí no falla a entender y a reconocer que es Dios el que está tratando y ha tratado con ella. Noemí no atribuye su sufrimiento y todas las cosas y su mala suerte, por decirlo así, no la atribuye al diablo, sino que ella reconoce que es Dios el que la ha castigado. Mas, sin embargo, aquí vemos que Dios no ha terminado con Noemí y no ha terminado con Ruth. Ruth decide seguir a su suegra e ir en pos de aquel Dios de Israel. Y vemos que no lo hace por conveniencia. Es decir, Ruth no es motivada por lo material, no es motivada por conveniencia, no es motivada por nada más que el amor que le tiene a su suegra y la fe que tiene en el Dios de Israel. Y así estas dos mujeres llegan a Belén. Leemos que
El pueblo se conmociona. Las señoras del pueblo empiezan a hablar y a preguntarse, ¿es esta Noemí? Porque cuando Noemí se fue llena. Se fue con un esposo, con hijos, pero ahora ha regresado vacía. Y es probable que en su apariencia los años se den a conocer. Pero ahora la figura de Booz ha entrado en el cuadro. Ruth sale a buscar y va en pos de aquel en cual ella encuentra gracia. Y en la divina providencia de Dios, Ruth termina en los campos de Booz, recogiendo los sobrantes de la cosecha, como era acorde a la ley. Mas sin embargo, Booz tiene misericordia de ella y ella encuentra gracia en los ojos, ante los ojos de Booz. Y es invitada a participar de la mesa de Booz. Todos estos nos presentan cuadros bíblicos de redención, donde es aceptada a pesar de que ella no pertenece allí. Ella es aceptada y es aceptada simplemente en las bases de la gracia. Ahora vemos que Noemí le sugiere a su nuera que busque refugio en Booz. Le dice, arréglate y baja a la era, ¿verdad? Donde estaban separando el grano, la cebada, el trigo de lo que no sirve. Y Noemí le aconseja a Ruth qué hacer y le dice, espera que el hombre haya hecho su tarea, espera de que haya comido y bebido y se haya acostado, nomás fíjate a dónde se acuesta y ve allí y acuéstate a sus pies y él te dirá qué hacer. Dijimos que esto era algo extraño para nosotros, pero en la ausencia de un varón, esta es la manera en la cual Ruth y Noemí deciden peticionar a Booz que la acepte a ella como su esposa. Y dijimos que esto pues es contrario a nuestra cultura, donde se hace mucho énfasis a la novia y al novio se le ve como un invitado más a la boda, ¿no? Pues no se puede tener boda sin el novio, ¿verdad? Mas sin embargo, en el esquema bíblico, es el novio la figura principal, la figura que redime. El hombre quien protege a la mujer, ¿verdad? Pero ahora vemos en la cultura, como hemos dicho, ahora es la mujer la que protege al hombre. A tal punto que ahora la mujer se ha puesto los pantalones y quiere ser el hombre. Y actúa como el hombre, ¿verdad? La cultura se ha rebelado en contra del esquema y el orden bíblico. Y pues vemos que los hombres han abandonado su rol como padres, protectores y proveedores y los guardianes del corazón de sus hijos. Porque hemos delegado esa función ahora a las instituciones gubernamentales. Ya no es la tarea del hombre ser la principal fuente de teología para sus hijos, sino que eso lo dejamos para el profesor o para el que enseña en la escuela dominical y para el pastor. Porque pensamos que el deber del padre nomás es trabajar y proveer lo material. Si acaso, ya ni eso, ¿verdad? Porque ahora los hombres están entretenidos en los juegos de video. Ya no están ni interesados en casarse, sino que están adictos a la pornografía. Y esto hasta los hijos de pastores, ¿verdad? Pero aquí vemos que en el esquema bíblico entonces Ruth viene y le propone matrimonio a Booz. Le pide que la acepte como su esposa, que tenga misericordia de ella. Pero vemos que Booz
responde a la petición de Ruth con amor. Y vemos que por las palabras que Booz dice a Ruth, nos deja ver que él le amaba a ella. Y dijimos que esto nos recuerda del hecho que si amamos a Dios es porque primero Él nos amó a nosotros. Si estamos en Cristo es porque Él nos buscó primero a nosotros. Más sin embargo, es Cristo el que nos debe de aceptar a nosotros. Ahora vemos que Booz responde con amor a Ruth y la recibe, pero vemos que hay un problema. Porque hay un pariente más cercano, hay uno que tiene el derecho sobre Ruth antes que Booz. Entonces Booz tiene que resolver la situación primero para poder legítimamente Booz hacer Ruth su mujer. De esta manera nos ilustra el cuadro de la humanidad, donde hay uno que es más cercano a nosotros, se llama Adán, nuestro primer padre. Y por él hemos heredado la ira de Dios. Por medio de él hemos heredado la ira de Dios y somos nacidos en este mundo enemigos de Dios. Mas ha habido un pariente redentor que ha venido a resolver las circunstancias, ha venido a llenar todo requisito, a cumplir todo requisito de la ley para que de esta manera Él legítimamente pueda recibirnos como la iglesia, como aquellos que son aceptos en Él. Porque Él cumplió todo requisito. Entonces, Booz le dice a Ruth que Él cumplirá, que él hará lo que ella le pide y que Él resolverá el asunto con el pariente que tiene más derecho que Él. Y la manda de regreso a su casa cargada de grano. La manda de regreso con su suegra y le dice, ve y regresa y lleva esto a tu suegra, no vayas con las manos vacías. Pero él le promete algo a ella. Y esto nos lleva a nuestro texto de esta mañana, versículo 18, libro de Ruth, capítulo número 3. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra. Ilumínala, Señor, y que tu pueblo sea edificado por mente de ella, por medio de ella, Señor. Gracias te damos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los puntos principales es que existe un requisito legal que debe de ser resuelto. Debe de ser satisfecho para que Booz pueda reclamar legítima y legalmente a Ruth como su mujer. El otro punto es que vemos que en el texto se nos dice que él no descansará hasta que haya logrado su propósito. ¿Cuál es la redención de Ruth? Aquí podemos ver la ilustración del cuadro redentivo que la obra de Cristo por nosotros. El pensamiento es que si un hombre común y corriente como vos tiene la determinación de rescatar a esta mujer y hacerla a ella su esposa, ¿cuánto más podemos confiar en la resolución y la determinación de Cristo? Una traducción más literal del texto nos ayudará para ver lo que realmente está sucediendo. Escuchen bien una traducción más literal del texto, las palabras de Noemí a Ruth. Dice, verso 18, este es del hebreo,
literalmente traducido. Entonces Noemí le dijo: siéntate en paz, hija mía. Eso es lo que el hebreo original dice. Siéntate en paz, hija mía, hasta que sepas cómo ha caído el asunto. ¿Verdad? Eso tiene el significado como quien tira una moneda al aire y espera saber el resultado, ¿verdad? Pero, más sin embargo, dice Noemí, porque el hombre, dice, no podrá estar en paz, y esa es la palabra más correcta, el hombre no podrá estar en paz hasta que no haya resuelto el asunto. No puedo evitar pensar cuando estaba traduciendo estas palabras del idioma original, no puedo evitar pensar en las palabras, en las últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Cuáles fueron las palabras, las últimas palabras de Cristo? Habiendo ya resuelto nuestro asunto, ¿hasta cuándo pudo Cristo descansar? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? El lenguaje latín, que es el lenguaje de los romanos, la traducción del Vulgate, de las escrituras de Juan 19:30 nos da el significado más profundo de lo que Cristo dijo cuando había terminado ya su obra. Dijo, consumado es. ¿Verdad? Habiendo terminado su obra de redención, él pudo, dice la escritura, después de haber tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Terminó la obra. Descansó hasta que terminó la obra. ¿Cuánto terminó Cristo? ¿El 90% y el 10% nos dejó a nosotros? No. Cristo terminó toda la obra en totalidad. Todo lo que tenía que haberse hecho. Así como vos va en pos ahora de aquel pariente que es más cercano y va a resolver la situación y resolverá la situación porque él le ama a ella y no habrá poder humano que detenga a este hombre hasta que haya conseguido su cometido. De la misma manera Cristo descendió de los cielos a la tierra y vino a resolver nuestro asunto. Para que de esta manera todo el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que Noemí le recuerda a Ruth, y es importante entender, escuchen bien, aquí hay dos cosas muy importantes. Bueno, tres cosas. Noemí le recuerda a Ruth del carácter de Booz. ¿Sí me explico? Noemí no le habla de manera vana a Ruth, pero le dice, el hombre no descansará hasta que haya cumplido, hasta que no haya resuelto el asunto. ¿Por qué se atreve Noemí a decir esto? Porque ella conocía el carácter del hombre. Ella conocía qué clase de hombre era Booz. Era un hombre digno de confianza. Entonces Noemí le llama a Ruth a no poner su fe simplemente en la esperanza, por simplemente a credulidad, pero Noemí le dice, confía en él, tómale la palabra, descansa en él. Le dice, siéntate, hija, en el hebreo es más gráfico, le dice, siéntate en paz, descansa en él. ¿Por qué? Porque su carácter es digno de confianza.
Y es de la misma manera que a nosotros se nos llama a confiar en Cristo. Pero la pregunta que les quiero hacer esta mañana en la luz de esto es, ¿cuál debe de ser entonces la actitud del pueblo cristiano y nuestro enfoque mientras esperamos? Especialmente en estos tiempos de tanta confusión y angustia en los cuales vivimos. ¿Cuál debe de ser la actitud del pueblo de Dios? Aquí vemos algo muy interesante, escúchenme bien. La fe requiere paciencia. ¿Verdad? Nuestro instinto humano es, queremos que Dios nos responda rápido. ¿Verdad? Queremos ver las cosas rápido, queremos ver acción, queremos que Dios se mueva a nuestro tiempo. Pero la fe requiere paciencia. La reacción apropiada a las promesas de Dios es esperar en Él. Cuando esperamos en el Señor, el mundo nos vende una idea errónea. Porque esperar en Dios no es estar haciendo nada. ¿Qué es lo que significa esperar en Dios? El salmista nos ayuda a ver esto con más claridad. Escuchen bien lo que dice el Salmo 37, el versículo 3. Me gusta cómo la Reina Valera Gómez traduce este salmo, este versículo. Dice, espera en Jehová y acuéstate a dormir. No dice eso. Dice, espera en Jehová y haz el bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Escuchen bien. Espera en Jehová, eso es la fe. Ahora, la Escritura enseña la acción que prosigue a la fe y hace el bien. La semana pasada tuve un intercambio con un varón que en la providencia de Dios terminó aquí en nuestra prédica y estaba el muchacho muy atormentado porque mencioné que el arrepentimiento era parte de la fe. Y me dijo, no, ¿cómo puede ser? Me dijo, somos salvos por la fe, pero tú llamas a las personas al arrepentimiento. Eso es trabajo, esas son obras, dijo. En su mente él las obras las veía como algo que va en contra de la fe. Él no tenía espacio para las obras en su fe. Es decir, él tenía una fe que le permitía a él creer en Cristo y seguir viviendo como el diablo. Pero esa no es la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a la acción. La fe verdadera no está sola. Somos salvos solamente por la fe, para la gracia de Dios, pero esa fe no es sola. Es una fe que viene con el fruto del Espíritu Santo. Entonces la reacción adecuada es creer en Dios y hacer el bien. Mientras esperamos en Dios, vivimos entonces en santidad. Esa es la manera en la cual debemos reaccionar mientras esperamos en Dios. El Salmo 4, versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. ¿Sí ven? La acción y la fe. Salmo 26, versículo 1 dice, hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. ¿Verdad? El santo que vive una vida de santidad, es decir, el hombre que vive con una conciencia limpia delante de Dios,
tiene seguridad para venir al trono de la gracia. Pero la razón por la cual muchos de nosotros no tenemos seguridad en nuestras adversidades es porque no tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Y es por eso que cuando la prueba viene nos encuentra débiles y titubeamos no porque no tengamos fe, pero es porque no tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Entonces la vida del cristiano, una de las cosas que debemos de buscar a cultivar es una conciencia limpia delante de Dios. Vivir una vida hasta donde nos alcance una vida de santidad. Porque creemos en Él. Porque esperamos en Él. Porque tenemos la certeza en Él. Esa fe nos debe de llevar a buscar la obediencia y la santidad. Esta es la fe verdadera, esta es la fe del cristiano. El profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 7, dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. Bendito es el hombre cuya confianza es en el Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Salmo 33, versículo 19 dice, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Salmo 34. Isaías el profeta nos dice, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en él no será perturbado. A Pedro nos dice que esa piedra es Cristo, la roca firme e inmovible en la cual estamos siendo sentados nosotros. Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 2, dice también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida y una piedra preciosa. ¿Pero cuál es el punto? El punto, hermanos, es bien sencillo, pero es muy profundo. Al igual que Ruth, Noemí le llama a Ruth a confiar en vos y a confiar en el carácter del hombre, de ese varón que representa a Cristo en el libro. Le dice, siéntate en paz. De igual manera la Escritura nos llama a sentarnos en paz en Cristo. Y mientras esperamos por Él, quien no descansará hasta que estemos sentados junto a Él, en ese día, para toda la eternidad, vivimos una vida de santidad. No temiendo al hombre, no temiendo las circunstancias. Dejemos de ponerle tanta atención a las noticias y mejor leamos la Biblia. Porque nuestras vidas están en sus manos. Y podemos descansar en el carácter de nuestro Dios, que no nos abandonará. Solamente tenemos que ver hacia atrás y ver su fidelidad.
y darnos cuenta que todas las cosas que nos afligían y nos preocupaban fue simplemente una pérdida de tiempo. ¿Verdad? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Incrementa nuestra fe, Señor, y edifícanos en ella. Sosténnos en la verdad de Cristo. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.